7:02 de la mañana, cientos de bomberos combaten incendios forestales en 8 provincias en este momento. Miles de hectáreas continúan consumiéndose a nivel nacional, mientras que en la costa ecuatoriana las prevenciones ante el posible impacto del fenómeno del Niño han puesto la alerta a las autoridades y también a la ciudadanía. Analizamos esta problemática en el espacio de hoy. María del Pilar Cornejo, secretaria nacional de Gestión de Riesgos. Buenos días, doctora Cornejo, desde la ciudad de Guayaquil, y bienvenida a este espacio. Una sola pregunta antes de entrar en materia. Se han presentado ya más de 100 réplicas a propósito del terremoto de 8,4 grados en Chile. Quisiéramos conocer si es que existiría todavía alguna amenaza en las costas ecuatorianas. Un buen día. Buenos días a todos. Bueno, realmente siempre la amenaza va a depender de la magnitud de la réplica. El sistema formado tanto por el Instituto Oceanográfico de la Armada como por el Geofísico, en lo cual se refiere a sismos, se mantiene en constante observación y, por ejemplo, en las réplicas que hemos tenido en la madrugada inclusive informa que no se genera ningún tipo de alerta para Ecuador. Así que la ciudadanía no debe preocuparse, los institutos y la Secretaría trabajamos 24/7 y si hubiera alguna alerta pues haríamos llegar la información a la ciudadanía directamente. Por el momento entonces tranquilidad en las costas ecuatorianas. Evidentemente las réplicas han sido menores a la escala registrada en el terremoto. Supongo yo que habría amenaza si es que se registrara un terremoto de similar magnitud, 8,4 grados, pero si las réplicas son menores, ¿no habría ningún problema? Bueno, normalmente depende del tipo de sismo. Entonces, generalmente cuando tenemos sismos de más de 6, se comienza a revisar si el tipo de sismo genera. En estos menores de 5, como estamos conectados en una red en todo el Pacífico, el sistema también manda la alerta, es una alerta automática. Nosotros tenemos unas boyas que se instalaron aquí en la costa de Ecuador, existen boyas en Sudamérica y en todo el Pacífico con un sistema de detección automático, es decir, que no espera la intervención de un humano. Entonces tenemos las dos cosas, ¿no? La observación constante de las personas y el nivel de alerta que manda automáticamente el sistema. Pero bueno, depende del tipo de sismo, así que no podemos dar un valor de que si es igual a 8, que puede ser 7 o puede ser 6, pero dependiendo de cuál es la forma. Bueno, y estar también atentos a la información proporcionada por las autoridades, especialmente en la costa ecuatoriana. Quisiera hablar también de los incendios que se han generado a lo largo y ancho del país. En este momento, de acuerdo a información última que nos ha llegado hasta nuestra sala de redacción, serían 8 provincias las que se están viendo afectadas por los incendios forestales. Sí, tenemos afectación todavía en estas provincias. Lo más terrible es que seguimos con estos incendios y ya estamos llegando casi a las 15.000 hectáreas quemadas. Esto de aquí es una cantidad que sobrepasa el número de incendios de hectáreas que tuvimos el año pasado. En incendios menores de 5 hectáreas tenemos alrededor de 800 con un impacto en unas 1.000 hectáreas. Sin embargo, tenemos más de 280 incendios forestales de más de 5 hectáreas que son estos que cubren 15.000. Y si uno observa tanto el mapa de focos de calor que genera el INAME como el de pronóstico de zonas potencialmente con incendios forestales que genera la Secretaría, se puede dar cuenta que la mayoría de los incendios en las 8 provincias no son producto de la naturaleza, sino que alguien los provoca y la naturaleza entonces con los vientos y con las temperaturas altas pues hace que esto se propague. Probablemente se debe propiciar de parte de las autoridades un mejor control también para evitar que aquello ocurra, tomando en cuenta lo que usted dice, el hecho de que la mayoría de estos incendios en un gran porcentaje son producidos por personas que hacen aquello a propósito. ¿Qué acciones se están tomando para de alguna manera poder evitar aquello? Bueno, en los temas de parques nacionales nosotros tenemos los guardaparques que están bajo el Ministerio de Ambiente, que son los que están cuidando las zonas. Sin embargo, usted imagínese, tenemos parques gigantescos. Si hablamos de Paso Ochoa o hablamos también de zonas al norte en Carchi que han sido afectadas, o en Loja o en Azuay.
Entonces aquí más vale un tema de conciencia ciudadana y de si alguien tiene conocimiento que haga las denuncias respectivas al 1-800 delito. Fíjese usted que tenemos 4 muertes que lamentar este año, las 3 de Quito y una de Carchi. Tenemos más preguntas, doctora, desde la sala de redacción con Fernando Ampuero. Doctora, muy buen día. Quisiera referirme al anuncio de un severo embate del fenómeno del Niño en las zonas de la costa y principalmente a la cuenca del río Guayas, que no se ha dragado desde el año 68 y esa competencia le corresponde desde el año 2012 a la prefectura. Sin embargo, pues quería consultarle cómo se va a trabajar la emergencia en la cuenca del río Guayas, dado que el dragado es una obra de especial importancia para prevenir los embates del fenómeno del Niño. Bueno, justamente en las discusiones de las mesas técnicas y la que lidera Senagua, se ha determinado que los consejos provinciales de las provincias potencialmente afectadas se deben dedicar en este semestre del año justamente a hacer todo lo que es limpieza de canales, es decir, más al tema de drenajes que al tema de riego. Como usted bien dice, ya son casi 3 años que tienen la competencia, es importante que ellos actúen. Lo que el Estado está haciendo también es apoyar con la maquinaria que sea necesaria a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por el momento está descartada una declaratoria de emergencia para el tema concreto de la cuenca del río Guayas, porque la prefectura dice que no hay dinero. Bueno, siempre las autoridades dicen que no hay dinero. Siempre tenemos las ofertas de los programas que subsidiamos a través del Banco del Estado, en donde prestamos el 50% de lo que cuesta una obra y subsidiamos el otro 50%. Sobre declaratorias de emergencia, no es necesario en este momento porque cada una de las instituciones conoce cuáles son los potenciales impactos que puede tener y cada institución puede hacer su propia declaratoria de emergencia si así lo requiere para reformar el plan anual de inversiones y utilizar esos recursos hacia los programas de prevención. No existe ningún impedimento legal para que ninguna autoridad pueda hacer esto. 2 temas concretos que tienen que ver también con el fenómeno del Niño. Se ha dicho que las autoridades determinarán, conforme a los estudios recientes del impacto que podría tener a fines de año, qué pasará con el ciclo educativo en la costa ecuatoriana del un lado y del otro también. El presidente de la República habló de 3 etapas que se estarían trabajando precisamente para hacer frente al fenómeno del Niño. Se estaría en la primera, que es un poco la de prevención. Bueno, con relación a la primera pregunta, el día lunes el ministro de Educación, Augusto Espinosa, informará a la ciudadanía cuáles son las medidas que ha tomado como rector del sistema educativo para prevenir impactos en los niños y adolescentes que asisten al año escolar en la región costa. Con relación a lo segundo, estamos preparándonos para las 3 etapas. Obviamente hay mayor énfasis en la primera, que es la de preparación de la respuesta. La segunda fase es la de cómo se responde y la tercera es qué hacemos con los impactos, es decir, cómo viene la etapa de recuperación. Entonces tenemos preparación, respuesta y recuperación. ¿Se trabaja entonces en estas 3 etapas ya? Así es, porque en el caso, por ejemplo, de recuperación, nosotros hemos pedido ayuda a nivel internacional y en el momento que se inicia la emergencia se pueden activar proyectos a través del sistema de Naciones Unidas que ayuden a la recuperación. Y doy un caso. Si tuviéramos una cantidad grande de hectáreas afectadas por inundación y los dueños de las fincas no pudieran tener sus ingresos, podemos desarrollar un programa similar al de Sociobosque en el cual estas personas recibirían ingresos que le permitan vivir y al mismo tiempo tendríamos un beneficio para el país con el tema de reforestación. Ahora, doctora Cornejo, me quedan, perdón que la interrumpa, apenas 2 minutos para hablar del Cotopaxi, también sin duda importante en este momento. Aparentemente la actividad ha bajado en los últimos días, pese a que se mantiene la alerta amarilla. Bueno, la actividad interna es moderada y la externa baja, pero no significa que el proceso eruptivo haya disminuido. En las reuniones que hemos tenido con el Instituto Geofísico nos han explicado que todavía sigue intenso el número de sismos a lo interno del volcán. Y eso significa pues que hay un movimiento de magma o generación de magma nuevo. Así que seguimos con la alerta amarilla
y reforzamos el tema en la población de estar preparados, de conocer cuáles son las rutas de evacuación, de tener su propio plan de contingencia, su plan familiar. Esto implica que no hay que bajar entonces la guardia, sino mantenernos precisamente alertas. Así es, no podemos bajar la guardia, hay que mantenerse alertas y como cualquier volcán, los procesos son impredecibles. Lo que nosotros podemos hacer a través de los institutos que estudian la amenaza, en este caso el geofísico, es ver los síntomas y de acuerdo con los síntomas crear escenarios. Entonces se mantiene el escenario en que la actividad se puede incrementar. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información, doctora. Le deseamos un buen día para usted y gracias por acompañarnos. Son las 7:13, los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil. Regresamos.